Muchas gracias, en verdad te felicito enormemente por este libro, al igual que todos los anteriores. Creo que es un trabajo muy importante de investigación, de actualización, de reflexión, de análisis profundo de muchas de las cosas que están pasando y que estamos viviendo en nuestro país. Igual, Agustín, me da mucho gusto saludarte de nuevo. Gracias. Y a esta asociación que me hicieron el favor de invitarme, igual que Hernán, a participar como comentarista. Les agradezco mucho y yo quiero enfocarme en algunos de los aspectos importantes de este libro y de lo que está pasando en México desde mi punto de vista, como lo vemos. Pues yo creo que esto es algo, titularlo AMLO y la 4T es un tema bastante interesante, atrevido, pero importante no hacerlo en estos momentos que a mitad de una administración y de un gobierno se requiere que evaluemos, analicemos con mucho cuidado lo que ha sucedido, las decisiones que se han tomado, los cambios importantes que se han hecho y los resultados obtenidos hasta ahora y lo que sigue en esta segunda etapa que se espera, ¿no?, para los próximos 3 años. Y bueno, me gusta y me llama la atención que sea precisamente en este Casino Monterrey donde se presenta este libro, que ha sido la cuna de todo el sector empresarial y financiero, de todas las reuniones que durante muchos años los industriales y todos estos grupos de amigos y grupos se reunían para hacer celebraciones sociales o celebraciones culturales y de convivencia en general. Ya ha sido toda una tradición de Monterrey. Alguien me preguntaba si todavía eso era el centro de ese tipo de actividades, y yo digo que sí, en la medida en que la realidad ha rebasado muchas cosas y por supuesto la no actualización de otras pues lo ha dejado en un lugar muy ubicado el Casino Monterrey, pero bueno, pues es algo que creo que vale la pena que lo analicemos, ¿no? Sobre todo pues estos eventos tan importantes de esta extraordinaria ciudad. Pero hoy, esta noche, estamos frente a la presentación de un libro, como decía, producto de la investigación, el análisis, la interpretación valiente y valiosa de Hernán Gómez. Y es importante porque, más en esta ciudad, donde toda la verdad se cultivó durante muchos años a través de un solo medio de comunicación, y su hijo creado en México, el Reforma. El Norte y el Reforma han hecho toda una cultura y una mentalidad de información manejada desde puntos de vista muy particulares, donde intereses muy claros y muy contundentes en contra de los cambios, de las reformas y sobre todo pues muy a favor de mantener el status quo y la ascendencia de las grandes empresas. Este es un tema que creo que a todos nos interesa, sobre las pequeñas y medianas que han estado haciendo un esfuerzo enorme por romper con este control absoluto que han tenido durante muchos años. A veces yo siempre he pensado, cuando las personas se basan en o se basan solamente o mayormente en una sola fuente, como es un periódico o cualquier otra forma de difundir la información en lugar de hacerla objetiva, pues se vuelve una forma fácil de confundir o confundirse y llegar a afirmar que la mayoría o que todos están a favor o en desacuerdo en este caso, y con la presentación de este libro de un proyecto de transformación encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Hernán nos enseña hoy con este muy interesante libro, su nuevo libro, que el gran esfuerzo que ha realizado él es producto de un análisis objetivo, meditado y equilibrado, apoyado en datos y razones, lo cual es mucho más complicado, pues requiere de mayor abstracción y paciencia, en lugar de solo soltar afirmaciones sin ningún sustento. Él lo ha hecho muy bien, y como bien lo señala el autor, y lo digo y lo cito, dice él: el debate público ha estado secuestrado por dos formas de posicionamiento, ambos reduccionistas, frente al complejo fenómeno social y político de la 4T. De un lado está la condena automática y casi unánime de todo lo que venga de López Obrador y su movimiento. En la vereda opuesta se sitúa muchas veces una postura que acepta y justifica prácticamente todo. Pero Hernán piensa que hay otra manera de acompañar
a la 4T o de interpretarla, que es lo que él ha llamado la simpatía crítica. Lo que puede coincidir, la que puede coincidir en líneas generales con un proceso de transformación sin que eso implique dejar de señalar falencias, contradicciones y riesgos. Hasta aquí cito a Hernán. Yo coincido con él en muchas de estas interpretaciones y afirmaciones que él hace, porque en todos los procesos de cambio históricos y críticos en la historia de la evolución humana, uno debe siempre y debe mantener una independencia razonada, esa autonomía para pensar, para madurar y adquirir la visión y la sensibilidad de las implicaciones de esas transformaciones, los alcances y los objetivos que tanto nos importan y nos afectan en nuestra vida diaria. Pero pienso que se deben de hacerse todos estos análisis y cuestionamientos de una manera objetiva y constructiva, si realmente queremos encontrar el mayor progreso y bienestar para los seres humanos y para la humanidad y para la sociedad en su conjunto. Con este nuevo libro, Hernán nos está haciendo un llamado también indirecto a que reflexionemos, a que estudiemos y maduremos nuestras opiniones. Cuando se trata de juzgar un proyecto de trascendencia histórica en alguno de sus objetivos que no habíamos vivido seguramente como lo estamos enfrentando en los últimos 80 o 90 años en México. Y lo mejor es acompañar el análisis y la investigación con las metas y resultados alcanzados, por lo menos hasta donde vamos como país, y en dónde estamos parados a la mitad de esta administración, de este gobierno. Cada quien puede interpretar las cosas, las iniciativas y las políticas públicas dependiendo de cómo se dice de manera sencilla le esté yendo en la feria. Y yo creo que esto es mucho más complicado que eso, porque el balance objetivo no es una forma sencilla de poner qué se tiene positivo, qué se ha logrado y qué ha dejado de lograrse o de consolidarse. Tampoco lo es el hecho, no es fácil, desprenderse de que el interés de México de todos debería ser primero, por delante de los intereses personales. Eso es muy complicado, no muchos lo saben y mucho menos lo aprueban. O de lo que quieren hacer, requiere de una profunda autocrítica, una sensibilidad y un verdadero compromiso de fortalecer lo que en la doctrina social de la Iglesia llaman el bien común. Madurez emocional, objetividad, conocimientos de la realidad, un verdadero reto para alcanzar ese equilibrio. Creo que cuando una persona, o un político, o un estadista, o un sistema lo atacan de una manera irresponsable a veces e irrespetuosa, descontrolada, desequilibrada, y con una obsesión visceral que raya en lo irracional, como está sucediendo no solo con el presidente de la República, sino con muchos otros funcionarios públicos, lo mejor es ignorarlo y responder solo con ciertos elementos que ubiquen perfectamente el interés que persiguen los atacantes o los gentes que se dedican a querer devaluar o desprestigiar los logros que se están obteniendo. Defenderse sí para los mayores ataques o las campañas sucias si trascienden, si no, pues creo que es mejor para bien de la estabilidad emocional de las personas, lo mejor es ignorarlos y lo mejor, según también es dejar de verse afectados, trabajando hasta alcanzar los verdaderos objetivos. Los hechos en la mayoría de los casos hablan por sí solos. Difícil de alcanzar el equilibrio crítico, pero no imposible. Si se logran desprender de su egoísmo y vanidad de los seres más débiles, hay mucho que pueden cambiar y lograr. Hernán nos ilustra en su nuevo libro con un artículo que publicó en el periódico El Universal el 1 de junio de 2018, que en ese momento existían 8 razones, 1 de junio de 2018, 8 razones para votar por López Obrador, y las enumera una a una, y las actualiza también con sus opiniones de lo que ha sucedido respecto a esas 8 razones por las cuales él apoyó en ese momento y sugirió que se debía de votar a favor de López Obrador.
todas ellas muy válidas y sólidas y sin duda trascendentes e influyentes. Pero hay dos de ellas que me llaman mucho la atención y que los he estado analizando, apoyando incluso personalmente como mi labor y mi función legislativa y política, incluso sindical, porque son históricas en sus objetivos y fines. Uno, que es quizá la primera que él menciona, la lucha contra la corrupción. Y dos, la separación del poder político del económico, sin dejar de desconocer todas las otras 6 y quizá más razones por las cuales este cambio es fundamental y trascendental para México. Y digo que conozco de cerca esto que ha estado sucediendo en estos dos temas en particular, que he sido testigo de este enorme esfuerzo del presidente de tratar de lograr cambios de fondo en la lucha contra la corrupción y en esta separación del poder político, porque ambos objetivos están entrelazados y también con todos los demás que él menciona en su libro. La lucha contra la corrupción es endémica, es histórica y difícil de alcanzar en unos cuantos años. Es sumamente complicada, sobre todo por las resistencias al cambio, porque además de permitirnos disminuir la desigualdad, estos dos grandes objetivos, la marginación, el clasismo, la explotación y la arrogancia de los más privilegiados, acabar con la corrupción nos facilitaría pasar a un nivel de desarrollo económico, político y social que acabaría con esos vicios y otros más. Por ejemplo, el hecho también, y es una de las menciones que hace Hernández sobre los salarios, sobre una política de salarios digna, justa y adecuada, que todavía no se logra en México. Como ustedes saben, y lo he dicho y lo he expresado muchas veces en la Cámara de Senadores y lo he estado peleando, los salarios en México continúan siendo los más bajos de América Latina, cuando hace 40 años México estaba a la vanguardia de todos los incrementos de salarios del país. Y creo que un modelo equivocado que se implantó hace casi 40 años, de bajar los salarios, de congelarlos o disminuirlos en términos reales, pues no veo las consecuencias del costo social que eso implicaba, con tal de generar eficiencia, con tal de generar competitividad a las empresas, a un costo social elevadísimo. Entonces la pérdida del poder adquisitivo, la pérdida de la fuerza de la masa salarial ha sido enorme en contra de la clase trabajadora de este país. El segundo objetivo que quiero destacar de estos dos, que es el de la separación de la influencia del poder económico sobre el político, que tanto han defendido los que estaban cómodamente instalados en una posición de confort, de privilegio, de comodidad, de no pagar impuestos y si lo hacían pues se los devolvían, del tráfico de influencias, del acceso a la información privilegiada, que resultaba siempre en obtener nuevas concesiones y permisos para utilizar y tener la disponibilidad sobre los recursos naturales del país, que como todos sabemos constitucionalmente, sobre todo los no renovables, son propiedad de la nación. Pero también los abusos para imponer las condiciones y las formas para explotar a la mano de obra, despreciar a los sindicatos y organizaciones e ignorar a los trabajadores. Quisiera poner 2 o 3 ejemplos de esto para ilustrar lo que estoy diciendo y ver cómo toda esta política, esta estrategia que siguieron durante muchos años, toda esta creación de estos grandes grupos empresariales que hoy precisamente comentábamos antes de iniciar, se han instalado por encima del resto de los empresarios y de la actividad económica del país, pequeñas, medianas empresas, a donde no las dejan crecer y las tienen marginadas, y donde las leyes que han venido adoptando a lo largo de los años han sido siempre en favor y para mantenerlos oprimidos y darles un poquito, pero no más allá de que realmente puedan crecer. Y yo quiero, por ejemplo, mencionar como un ejemplo de esta arrogancia, y no es nada ni personal, nada, pero a mí me tocó en 2005, ya siendo líder del Sindicato Nacional de Mineros, tener una reunión a la que me invitó, me convocó Germán Feliciano Larrea, presidente del Grupo México.
para plantearme una propuesta que muy complicada, muy a su favor y muy en contra de los trabajadores, sobre todo de las regiones donde opera y de, bueno, todas las actividades sociales y ambientales con las que estaban. Y cuando estábamos, después de muchos detalles, los platico en detalle en uno de mis anteriores libros, El colapso de la dignidad, de repente me dice: mira, yo te propongo que aprobemos este proyecto, este modelo, porque vamos a crear un proyecto piloto que se lo llevamos al presidente Fox y le va a encantar y vamos a quedar todos muy bien. Le digo: pues mira, la verdad es no sé qué piensa el presidente Fox, no sé qué piensas tú, pero te voy a decir una cosa: esto no lo va a aceptar ni los trabajadores, ni el sindicato, ni yo en lo personal, por todas esas implicaciones. No voy a entrar en detalles, pero su respuesta, que refleja la arrogancia, el control que sentían de este pueblo sobre el político, le dijo así: ese, no voy a decir la grosería tal cual, pero ese pentonto hace lo que yo le diga. Y él calificaba siempre, por ejemplo, al anterior secretario de Trabajo, Javier Lozano Alarcón, como su gato. Así decía: es mi gato y yo puedo hacer lo que quiera con mi gato. Y todo, yo siempre decía: no es solo la arrogancia que quiere mostrar un señor y el control que tiene sobre el nivel más alto de este país, ni la falta de respeto, es que todos los días, o el secretario de Trabajo, el ex secretario de Trabajo, o el presidente, se encargaban de demostrar que era cierto, que sí eran sus gatos, que sí eran, y tomaban las decisiones que ellos querían, porque todo era en favor de estas grandes capitales y grandes empresas. Eso me tocó verlo. Le dije: pues mira, la verdad es que no vamos a llegar a ningún lugar, y yo creo que eso es algo que ni mejor lo propongas, por supuesto no lo comparto y no vamos a llegar ahí. Pero bueno, hay muchos otros cuestiones que podía ilustrar con muchas experiencias personales. No quiero robar tanto tiempo el micrófono, porque el tema principal de la presentación es aquí de Hernán, que es un distinguido periodista, por supuesto, analista político, y nos acabamos de conocer hace poco personalmente, pero yo lo he seguido mucho y lo respeto, y todo lo que ha hecho y lo ha logrado, y lo que seguramente a futuro logrará, creo que va a ser muy importante para México y para la comunicación, la información, y sobre todo despertar la conciencia de la gente sobre lo que estamos viviendo. También quiero decir de esta relación política del poder político con el económico, de estos grandes empresarios. Por ejemplo, ustedes han escuchado mucho pues el tema del outsourcing, que él también lo menciona, o la subcontratación, que esto pues sí lo viví personalmente, porque a mí me tocó proponer esta iniciativa, porque nadie la había propuesto, porque estaba totalmente un tema incrustado en el sistema de explotación de la clase trabajadora en México, y porque cuando se aprueba la reforma a la Ley Federal del Trabajo el 30 de abril de 2019, que a mí me toca como presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República presentarlo en el Pleno, y se aprueba, pues no estaba incluido el tema de la subcontratación, lo dejaron fuera. Y cuando la iniciativa llegó a la Cámara de Diputados, que fue la Cámara de origen, no le hace ningún cambio ni ninguna introducción. Cuando llega al Senado, yo ya tenía preparada una propuesta, porque eso no era posible que siguiera como venía un sistema que estaba creciendo año tras año, y donde ya casi más de 10 millones de trabajadores, que multiplicados por 4 o 5 de familia, pues ya son 40 o 50 millones de mexicanos, dependiendo de un sistema de explotación absurdo, sin generar antigüedad, sin reparto de utilidades, con salarios bajos, sin derechos ni a créditos para la vivienda, para la salud, ni para nada de eso, y aparte una evasión fiscal enorme, que hemos calculado entre 300 y 500 mil millones de pesos por año, y seguía creciendo año tras año. Entonces, yo lo propuse, batallé muchísimo, lo quiero decir, y los senadores y senadoras que me apoyaron, porque era realmente un tema muy difícil y al que todos se oponían. Bueno, no todos, algunos se oponían. Obviamente los outsourceros, los que se dedican a esta actividad. Pero había que corregirlo, porque esta fue una reforma que presentó Felipe Calderón el último día de su mandato.
a lo mejor no lo sabían, pero el 30 de noviembre de 2012 manda esta iniciativa a la Cámara para que se apruebe la instalación y la institucionalización del outsourcing en la Ley Federal del Trabajo, como un regalo ya de salida, de despedida a estos grupos empresariales, sin medir el impacto que podía tener a la larga. Yo les decía a los senadores cuando dudaban, senadoras, tenemos que reformar esto, tenemos que pararlo, porque al final todos vamos a terminar trabajando para las outsourcing. Incluso los senadores, ustedes van a hacer rato ya ser subcontratados o contratados. Finalmente, bueno, lo aprobamos en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, en las comisiones, pero tardamos más de un año en subirlo al Pleno y que se convirtiera ya en una iniciativa de ley aprobada. Finalmente lo logramos. No me preocupaban las resistencias en contra de los partidos de oposición. Se veía perfectamente bien lo que representaban las opiniones del PAN, del PRI, del Movimiento Ciudadano, de todos. Me preocupaban las de dentro de Morena, que también había muchas. Y esos eran más difíciles, más peligrosas, más encubiertas, entonces no era fácil destacarlos. Pero finalmente decimos, bueno, ya de salir un presidente que otorga este regalo, esta concesión que va a implicar afectar a miles de trabajadores, millones de trabajadores, pues es realmente una irresponsabilidad histórica total. Pero así lo hacían, controlaban todo. Entonces esta es para mí una de las medidas fundamentales que ha tomado este gobierno, de esa separación de poder económico con el poder político. Y luego otra más, y ya, porque tengo muchas más, pero bueno, esta creo que también es interesante. Ahí te las paso luego, Hernán, para que la pongas. Miren, cuando, y por cierto, y te quiero hacer respetuosamente, amistosamente, una pequeña aclaración. El otro tema importante, hay muchos, pero bueno, otro fue, de recién que inicia el periodo de este gobierno, bueno, todavía no iniciaba este gobierno, tomaba posición hasta el 1 de diciembre de 2018, presidente López Obrador. El Congreso de la Unión, pues tomamos posesión el 1 de septiembre. Y en octubre me toca presentar algo que ya traía yo pendiente desde tiempo atrás, que fue el primer propuesta que hice en la Cámara de Senadores. Comentarios, intervenciones muchas, pero de propuestas es el convenio 98 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Porque este convenio que da el derecho a la libertad sindical y a la contratación colectiva es hermano de otro, el convenio 87 de la misma Organización Internacional del Trabajo, que da el derecho a la libertad de asociación. Entonces, uno es la libertad de asociación, otro es el derecho a la libertad sindical y a la contratación colectiva, al derecho a tener un contrato colectivo. Pero este no se aprobó durante 60 años, solo el primero en el 87. Entonces estaba pendiente y seguía avanzando, y no lo querían aprobar, porque venía el otro sistema de outsourcing también. Entonces, ¿cómo los trabajadores van a tener derecho a un contrato colectivo? En el sistema de outsourcing no hay contratos colectivos, no hay sindicatos, hay salarios de los que quieran poner. Entonces, era ya todo un plan general de cómo contener a los trabajadores y los salarios y no darles esa oportunidad. Entonces, cuando lo presento yo en el Pleno del Senado, pues viene toda la reacción de todos los partidos. De adentro hasta eso de Morena, no tanto en ese momento, pero sí decir, no, es que no podemos aprobar algo que no ha sido suficientemente discutido, que tenemos que analizarlo, decía el PAN o el PRI. Incluso en el Senado de la República solo hay dos líderes sindicales que somos senadores: Carlos Aceves del Olmo, el líder de la CTM por el PRI, y yo por Morena. Y entonces él es secretario mío de la Comisión de Trabajo, y él se opuso y se levantó y dijo, no estamos de acuerdo, no lo hemos analizado suficientemente, los sindicatos y las confederaciones, y no podemos aprobar algo que no hemos analizado. Y por el lado de los empresarios, pues el PAN y los demás. Entonces, y todos los argumentos decían, entonces no lo podemos aprobar esto, no estamos de acuerdo. Entonces, fíjese, bueno, como decía el cómico El Chapulín Colorado, no contaban con mi astucia. Yo tenía una carta del presidente Peña Nieto de diciembre de 2015, donde él enviaba
al Senado de la República para que se aprobara el convenio 98, en donde decía, después de haber hecho todas las consultas necesarias con la clase empresarial, con todos los grupos de las cámaras, con todos los sindicatos, no hay ninguna objeción para que se apruebe. Lo envía entonces como presidente de la República al Senado para que se apruebe, pero entonces llega al Senado en 2015 y pues lo guardan. Fue como, apruébese pero no se acate o algo así, ¿no? Una forma de decir, ¿y por qué lo hizo Peña Nieto? Porque en ese momento, en 2015, estaba la negociación de México entrar al Tratado Transpacífico. Entonces se requería que México también tuviera una reforma laboral, como ahora se requirió con el Tratado de Libre Comercio, que la democracia sindical, que la justicia, la justicia laboral, que la libertad, en fin. Y entonces lo hicieron para decir, ya ante todos los demás países, ya cumplimos, y aquí está la reforma, y aquí está, miren la carta que yo mandé al Senado, y va para adelante, porque estaban cuestionando que en México no había democracia sindical. Y así se hizo, y así se quedó. Entonces cuando yo lo muestro, pues lo sorprendo, porque digo, todas las cámaras, aquí lo hizo el presidente de la República en su momento, aprobaron, discutieron y aprobaron, todos los sindicatos y organizaciones, no hay ningún argumento en contra, y por lo tanto yo pido y los exhorto a que votemos eso. Y finalmente, pues entre que se quedaron sorprendidos, afortunadamente el presidente de la mesa directiva sometió de inmediato a votación, y pues no quedó otra más que aprobar, y lo aprobamos por unanimidad, aunque todos así desconcertados. Pero son de estas cosas que se hacen y se suceden en la política por la presión empresarial de las grandes cámaras, de los grandes grupos, por muchas otras razones, y creo que esto es algo que debemos de tener presente. Por eso me parece tan importante esta propuesta de separar el poder, la influencia, las decisiones del poder económico sobre el poder político. Está condicionada a intereses muy particulares que no los van a dejar crecer a ustedes, que no van a dejar crecer a los trabajadores si quedaron en libertad, que no van a dejar crecer al gobierno en sus planes y programas. Entonces yo creo que es importante ese cambio tan radical. Bueno, mi sugerencia era que hay un error que es de dedo. En la página 193 dice convenio 89 y es 98, pero se ve que es 89 por 98, simplemente nomás pero es la 193 creo que lo vi. Entonces, bueno, pues hay muchas cuestiones que podíamos hacer para ilustrarlo, pero yo la verdad lo que quisiera concluir es que ese libro es una gran aportación, se lo recomiendo ampliamente para que lo lean, lo analicen, porque y lo reflexionemos. A veces, como decía hace un momento al principio, la interpretación subjetiva o emocional o visceral implica un rechazo, y a veces lo vemos en los grupos más cerrados, económicos y políticos de este país, en los que formaban parte del Yunque, en los que lo forman, en los que son de organizaciones totalmente cerradas que están en contra de cualquier cambio, porque obviamente pues en el fondo están más cómodos con el status quo, con no mover nada, y al final pues la mayoría de la población que sufre las consecuencias, y todo eso aumenta la desigualdad, la marginación, el clasismo, el racismo, y lo vemos, y la arrogancia empresarial. Los grandes capitales de industria flotan en algodones, ustedes los ven. Bueno, ya no tanto, ahora están como enojados, criticando todo, quién sabe qué están pensando y construyendo, pero sí es importante tener muy bien ubicado eso. Entonces, pues esta es una aportación muy importante para analizar, estudiar, criticar, yo sugiero constructiva y objetivamente lo que está sucediendo. Obviamente hay muchas limitaciones a querer cambiar todo un sistema endémico de corrupción en unos cuantos años, pero lo importante es sentar las bases, las raíces y crear esa mentalidad, esa cultura para que comencemos a cambiar todos. Creo que México tiene un potencial enorme de desarrollo y creo que todos mucho podemos aportar. Así es que, Hernán, muchísimas felicitaciones por este libro, esta aportación, y la verdad es una gran contribución a todo este análisis que vamos a ver y que vamos a ver seguramente en los resultados ya en estos años que sigan de esta administración. Espero yo y confío en que el balance
vaya a terminar siendo muy positivo, pero qué complicado y qué difícil, y tú lo dices muy claramente en eso. Pero bueno, felicidades, Hernán, gracias a todos y a todas.